Hoy hablaremos de la historia de José, el soñador. La historia de José es una de las más inspiradoras de la Biblia. Una historia de traición, sufrimiento, fe y redención. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo, donde un joven esclavo se convirtió en el segundo hombre más poderoso de Egipto. Todo comienza con Jacob, también conocido como Israel, quien tuvo 12 hijos, los cuales llegaron a ser los fundadores de las 12 tribus de Israel. Jacob tuvo hijos con 4 mujeres. Lía, su primera esposa. Raquel, su esposa favorita. Bila, sierva de Raquel. Silpa, sierva de Lía. José nació de Raquel, la esposa amada de Jacob, y era el hijo favorito de su padre. Esto provocaba celos entre sus hermanos. José tenía un don especial, Dios le revelaba a través de sueños cosas que sucederían en el futuro. Cuando José contó sus sueños a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Para colmo, José tenía sueños en los que veía a sus hermanos inclinándose ante él, lo que aumentó aún más su enojo. Un día, su padre Jacob le regaló una túnica especial, símbolo de la primogenitura que había sido perdida por Rubén y que le había sido transferida a José. Hecho que enfureció aún más a sus hermanos, quienes buscaron entonces una ocasión para vengarse. Un día sus hermanos llevaron a sus animales a pastar en un lugar lejano a sus tiendas. Al pasar el tiempo y ver que no regresaban, Jacob envió a José a buscarlos y verificar que se encontraban bien. Sus hermanos, al ver desde lejos que venía José, planearon matarlo. Rubén, el mayor, intentó convencerlos de que no era buena idea, pero cuando José llegó lo arrojaron a un pozo de agua vacío y lo tuvieron atrapado hasta decidir qué hacer con él. Al día siguiente pasó por ese lugar una caravana de mercaderes que se dirigían a Egipto y los hermanos de José lo vendieron como esclavo. De regreso con Jacob, mintieron a su padre diciendo que solo habían encontrado la túnica de José, la cual habían embebido en sangre de cordero para hacerle creer a Jacob que había sido atacado por un lobo, bestia que supuestamente lo había matado. Jacob lloró la muerte de su querido hijo desconsoladamente. Así comenzó el viaje de José hacia un destino incierto, lejos de su hogar y sin saber qué le depararía el futuro. En Egipto, José fue vendido a Potifar, un oficial del faraón. Con el tiempo, ganó su confianza y se convirtió en su mayordomo principal. Pero la esposa de Potifar intentó seducir a José, para lo cual lo llamó a su habitación y le propuso tener intimidad con ella. El joven hebreo se resistió y salió de la habitación dejando su manto. La esposa de Potifar, al no lograr su objetivo, lo acusó de intentar aprovecharse de ella, mostrando como prueba el manto. Potifar, en consecuencia, lo envió a prisión. En la cárcel, José se encontró con el copero y el panadero del faraón. Ambos habían tenido sueños misteriosos, y José les pidió que se los contasen porque él era capaz de interpretarlos. El copero le contó que en su sueño exprimía 3 racimos de uva en la copa del faraón, lo cual José interpretó como que dentro de 3 días sería declarado inocente, recuperando su puesto. En consecuencia, le solicitó que hablase a su favor con el monarca. El panadero le pidió que también interpretara su sueño, en el cual las aves devoraban el contenido de 3 canastas llenas de pan. José explicó que dentro de 3 días el panadero sería ejecutado y los pájaros se comerían su cuerpo. 3 días después fue el cumpleaños del faraón. Así que el faraón hizo un banquete para todos sus siervos, devolvió su puesto al jefe de los coperos, pero hizo que colgaran al jefe de los panaderos. Todo se cumplió según lo predicho por José. No obstante, al verse libre, el copero se olvidó de José. Al cabo de 2 años, el faraón tuvo un sueño extraño que nadie podía interpretar y se encontraba atormentado por ello. Consultó a los sabios de Egipto, pero ninguno fue capaz de interpretarlos. El copero se acordó entonces de José y le contó a Faraón lo ocurrido en la cárcel. Así pues, el faraón mandó llamar a José a su presencia. Cuando sacaron a este de la cárcel, le cortaron el pelo y le dieron ropas nuevas antes de presentarse ante el faraón. Este le dijo: he tenido un sueño y no hay quien me lo interprete, y he oído hablar de ti, que en cuanto oyes un sueño lo interpretas. José respondió a su vez: no yo, Dios será el que dé una respuesta favorable al faraón. El faraón dijo entonces a José: este es mi sueño,
estaba yo en la ribera del río, y vi subir del río 7 vacas gordas y hermosas, que se pusieron a pacer en la verdura de la orilla. Y he aquí que detrás de ellas suben otras 7 vacas, malas, feas y flacas, como no las he visto de malas en toda la tierra de Egipto, y las vacas malas y feas se comieron a las primeras 7 vacas gordas, que entraron en su vientre sin que se conociera que habían entrado, pues el aspecto de aquella siguió siendo tan malo como al principio. Y me desperté. Vi también en sueños que salían de una misma caña 7 espigas granadas y hermosas, y que salían después de ellas 7 espigas malas, secas y quemadas del viento solano. Y las 7 espigas secas devoraron a las 7 hermosas. Se lo he contado a los adivinos, y no ha habido quien me lo explique. José dijo al faraón, el sueño del faraón es uno solo. Dios ha dado a conocer al faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas son 7 años, y las 7 espigas hermosas son 7 años de riqueza y abundancia. Las 7 vacas flacas y malas que subían detrás de las otras son otros 7 años, y las 7 espigas secas y quemadas del viento solano son 7 años de hambre. Es lo que he dicho al faraón, que Dios le ha mostrado lo que hará. Vendrán 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y detrás de ellos vendrán 7 años de escasez, que harán que se olvide toda la abundancia en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. No se conocerá la abundancia en la tierra a causa de la escasez, porque ésta será muy grande. Cuanto a la repetición del sueño a Faraón por 2 veces, es que el suceso está firmemente decretado por Dios y que Dios se apresurará a hacerlo. Ahora, pues, busque el faraón un hombre inteligente y sabio, y póngalo al frente de la tierra de Egipto. Nombre el faraón intendentes, que visiten la tierra y recojan el quinto de la cosecha de la tierra de Egipto en los años de abundancia, reúnan el producto de los años buenos que van a venir. Y hagan acopio de trigo a disposición del faraón, para mantenimiento de las ciudades, y consérvenlo para que sirva a la tierra de reserva para los 7 años de hambre que vendrán sobre Egipto, y no perezca de hambre la tierra. Todos parecieron conformes con las palabras de José, y el propio faraón, impresionado por ello, dijo, tú serás quien gobierne mi casa, y todo mi pueblo te obedecerá, solo por el trono seré mayor que tú. Dicho esto, el faraón se quitó su anillo y se lo puso a José, mandó que lo vistieran con ropas blancas de lino, puso en su cuello un collar de oro. Al acabar los 7 años de abundancia en Egipto, llegó el hambre y también golpeó las tierras de Canaán, y en especial Beerseba, donde vivía Jacob con su gente. Los 10 hermanos llegaron hasta la corte del faraón para pedir ayuda, y se presentaron ante José, al que no reconocieron porque estaba muy cambiado y además vestía como egipcio. Pero José sí los reconoció a ellos, pero disimuló y les preguntó a través de un intérprete de dónde venían. Sus hermanos le contestaron que venían de Canaán para comprar alimentos, pero él los acusó de ser ladrones y espías. Ellos, consternados, le contestaron que todos eran hermanos, hijos de Jacob. José les replicó cómo puede ser un hombre tan rico en hijos, y ellos explicaron que en realidad eran 11 hermanos, pero que el menor de todos se había quedado con su padre. José mandó encerrar a sus hermanos en la cárcel durante 3 días, y durante este periodo ellos reflexionaron sobre todo el mal que le habían hecho a José. Este, que los escuchaba, tuvo que retirarse debido a la emoción que le causaban sus palabras. Al cabo de los 3 días, José los liberó y declaró que llevarían trigo a Canaán, pero, para demostrar la veracidad de sus palabras, deberían volver y traer consigo al hijo menor, Benjamín. Mientras tanto, tomó a Simeón como rehén y lo encerró. Además, metió en las alforjas de sus hermanos el dinero que ellos habían pagado por el trigo. Cuando regresaron a Canaán, los hermanos quedaron consternados al ver en sus alforjas el dinero que habían pagado. Y temieron que los egipcios pudiesen utilizar esta situación para convertirlos en esclavos y despojarlos de sus bienes. Le contaron todo lo sucedido a su padre, y Jacob se entristeció por Simeón, pero les contestó que no iban a volver a Egipto con Benjamín porque ya había perdido a José y no soportaría perder también a Benjamín, el único hijo que le quedaba. Pero la sequía y escasez continuaron y, tras mucho insistir, Rubén y Judá consiguieron que Jacob transigiera, y los hijos de Jacob volvieron a Egipto con Benjamín. Al volver a Egipto, los hijos de Jacob fueron recibidos por el mayordomo de José,
que les dijo que no debían preocuparse por el dinero y además los reunió con Simeón. Todos fueron invitados a la casa de José, a quien le dieron regalos de parte de su padre. José se alegró especialmente de ver a Benjamín después de tanto tiempo, hasta el punto de retirarse a sus habitaciones a llorar de la emoción. Tras recuperarse, José invitó a sus hermanos a un banquete, en el que los acomodó por orden de edad. Al ver esto, se sorprendieron mucho, pero el mayordomo de José les explicó que pudo adivinarlo gracias a su copa de plata, que era mágica. Todos comieron y bebieron felizmente, en especial Benjamín, que recibió más y mejor comida que sus hermanos. Cuando los esclavos estaban llenando de trigo las alforjas de los hermanos, José decidió ponerlos a prueba e introdujo su copa de plata en las alforjas de Benjamín. Cuando los hermanos ya se marchaban de la ciudad, fueron alcanzados por los soldados, que los acusaron del robo de la copa. Estos negaron el hecho, pero los soldados revisaron las alforjas y, para sorpresa de los hijos de Jacob, la copa apareció en la de Benjamín. Entonces los soldados anunciaron que los demás podían seguir su camino, pero que el ladrón debía quedarse. Ninguno de sus hermanos quiso aceptar esto, y todos volvieron con José, quien les recriminó que defendiesen a un ladrón y los instó a volver a su tierra. Sin embargo, sus hermanos replicaron que preferían morir que ver sufrir nuevamente a su padre, quien ya había sufrido el dolor de la pérdida de un hijo predilecto y no podría volver a soportarlo. Entonces, José expulsó a los soldados y a los esclavos y rompió a llorar a gritos, con tanta fuerza, que sus llantos se oyeron hasta en el palacio del faraón. Al ver que habían cambiado y que estaban dispuestos a dar la vida por su hermano menor, José por fin se dio a conocer a sus hermanos. Estos enmudecieron de asombro y de miedo al pensar que, probablemente, querría vengarse de ellos, pero José los calmó, diciendo, «No os preocupéis, que todo fue obra de Dios. Era necesario que yo viniese a Egipto para que nuestro pueblo, Israel, sobreviviera en este tiempo de escasez y hambruna». Al enterarse el faraón de lo sucedido, mandó a decir a José que invitase a Egipto a Jacob y a su pueblo, pues deseaba regalarles tierras de cultivo en agradecimiento por cuanto José había hecho por los egipcios. Los hermanos de José volvieron a Canaán, cargados de regalos de Egipto, y le contaron todo a Jacob. Este, lleno de alegría, partió con toda su familia rumbo a Egipto. Al encontrarse padre e hijo, Jacob exclamó, «Agradezco infinitamente a Dios porque me ha dado por segunda vez a mi hijo querido». Él obra de manera misteriosa. José le pidió que se quedara a vivir sus últimos años con él y también que se quedase todo su pueblo. Él aceptó, con la condición de que sus restos mortales fuesen llevados nuevamente cuando el pueblo regresase a Canaán, la tierra prometida. Jacob y su familia vivieron entonces en la tierra de Gosén, un lugar destinado al pastoreo del ganado en el Bajo Egipto. José nos enseña que, aunque la vida parezca injusta, con fe y perseverancia podemos superar cualquier adversidad. ¿Cuál fue la parte de la historia que más te impactó? Déjalo en los comentarios. Gracias por ver este video hasta el final, no olvides darle like y suscribirte a mi canal para conocer más historias que te ayudarán a crecer mental y espiritualmente. Hasta la próxima.